Estamos de vuelta en conversación con don Víctor Sara, economista de la Universidad de Chile, Felipe Villar, de Santiago. Perdón, de la Universidad de Santiago. De Chile. Mentira. Santiago de Chile. No, pero está bien, pero Universidad de Santiago. Ahora yo... Como secretario fallado. Sí, pero yo estudié ingeniería comercial en economía en la Universidad de Chile. ¡Toma! Ahí está. Ahí sí. Después me fui a doctorar a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. No, y ahí volví a la Universidad de Santiago. ¿Y es colocolino? No. Sí. Muy bien, como para conocerlo más. Conociendo al economista se llama la sección. Grande maestro. Las universidades no tienen nada. No, nada. La Universidad de Chile sí tiene. Y los otros no tienen estadio. Claro, gracias a Pinochet tienen estadio. Ya, han pasado 40 años. Ya corten. Oye, pero Sí, se pues. desordenó esta cuestión. Vamos al tema. Sos honorario, señor. Felipe Vidal había dejado una pregunta planteada a don Víctor antes de la pausa. Felipe. Sí, yo le quería hacer una pregunta, profesor. Respecto al tema de la reforma tributaria, que ya se aprobó, se promulgó, en fin, ¿va a afectar, cree usted, positiva o negativamente al desempleo? A ver, la reforma tributaria es un cambio que el empresariado ya tenía aceptado, internalizado, como decimos los economistas, en las decisiones durante la campaña del 2013. De tal forma que se veía que iba a haber un cambio en el tipo de impuesto, en el tamaño de los impuestos que iban a pagar. Incluso, más aún, cuando se comenzó a discutir fuertemente esto, ¿sabes tú qué es lo que hizo la Confederación? De la Producción y el Comercio. De la Producción y el Comercio. Hizo una propuesta donde venía exactamente ese 27%. Dijo, mire, subamos ese impuesto y no hagamos ninguna otra cosa con los otros impuestos. Entonces, ¿no es cierto que lo que se dice popularmente, que de alguna manera los empresarios se asustaron con este tema de la reforma y eso también habría aumentado la desaceleración? Bueno, por eso, en eso estaba hablando de la inversión, ¿no es cierto? Recién, adelante, antes, diciendo, mire, la inversión bajó. Hay un conjunto grande de proyectos que se bajaron, pero son en un porcentaje importante de la minería y de la energía. ¿Y eso aumenta el desempleo? ¿O no? Poco, porque son sectores que contratan poco. Ya. Pero son dinámicos en términos de demandas hacia otros lados. Pero espérate. Entonces, pero la minería tiene ciclos de inversión. Claro. Y entonces, eso, porque además se hacen con recursos externos, normalmente fluyen capitales desde afuera, interesados, inversionistas externos, que nos instalan proyectos y grandes proyectos y desarrollan. Pero eso hace un proceso cíclico de 4, 5, 6, 8 años, dependiendo de dónde encuentren los recursos y las posibilidades de desarrollo. ¿Y cómo se entiende, perdón, ese ciclo desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de la fuerza laboral? Porque cuando se habla de esto del ciclo minero, que yo lo sigo un poquito, dice, ya, sí, está bien, pero el empresario, digámoslo, sigue ganando plata igual. Pero ¿qué pasa con el mercado laboral? Con la señora, con el caballero que dice el ciclo minero y yo no pasa nada con el cobre, pero yo... ¿Qué pasa conmigo? Es que eso se va a traducir en que la minería, en vez de aportar un 6 o un 8% al producto, va a aportar 6%. O sea, no va a bajar sus niveles de producción o los nuevos proyectos no van a entrar. Esa es una respuesta respecto de que efectivamente el impacto que van a tener por las exportaciones no va a llegar los impuestos, las ventajas que tienen por el precio internacional del cobre y los impuestos que pagan, digamos, pocos son los que pagan la minería, pero en fin, quedaron fuera de la reforma, entre paréntesis. ¿No? O sea, y tampoco les van a cobrar más, ese es el problema. Claro. Sí, hay un royalty ahí, digamos, que fue acordado hace años atrás. Un vituperio poco. Claro, que es muy poco. En realidad yo normalmente digo que eso no es royalty, es un impuesto nomás, porque los royalties son bastante más altos a nivel mundial. Pero la minería entonces se mete de otras maneras a la economía, como consigue utilidades, financia 4.000, 6.000, don Víctor, 8.000 millones de dólares para financiar el presupuesto de la nación. Claro, don Víctor, la reforma tributaria trae un montón de incertidumbre. Y hoy día, Felipe, suben los cigarros, si no me equivoco, y también el alcohol. ¿Y las bebidas azucaradas también? Y las bebidas azucaradas. Fíjate que 2.300 millones de dólares de los 8.000 un poquito más que se supone que se van a recaudar por la reforma tributaria. 2.300 millones de dólares de los 8.000 y un poco más de la reforma tributaria. ¿Quién lo va a financiar? El alza en el impuesto al tabaco y a las bebidas
alcohólica. Eduardo, tú me puedes ayudar, ¿no? Pero Felipe, encantado. Le voy a tener un datito nomás. Usted que fuma, en promedio 600 pesos va a subir el precio de la cajetilla de cigarros. Sí, bueno, que ojo que fuman, ¿no? acá, don Víctor, a propósito del tema del tabaco, mientras Eduardo anota también... Son los así llamados impuestos correctivos. Impuestos correctivos, exactamente. Claro. Oiga, pero se habla mucho del tema del aumento en el contrabando de los cigarros. Eso Mercado seguramente va a pasar. Eso desde el punto de vista del mercado pero- y desde el punto de vista de la salud económico, digamos, en temas de dinero. Hay dos ¿En qué factores afecta ahí. esto a Hay la dos economía? factores. Hay dos factores ahí en el tabaco mismo, digamos. Claro, es probable que haya más competencia y entren la posibilidad de tabacos desde fuera, digamos, a competir por precio. Entonces van a ser malos o van a ser deficientes o no van a dar los mismos agrados que dan a los fumadores. Entonces los fumadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mantener su relación oficial, digamos, Don Víctor. con lo que consumían habitualmente. El domingo, en las cartas al director, había un señor que decía tanto que se agradeció a la gente y a muchas personas, no sé qué, por la reforma tributaria, por el acuerdo de la reforma tributaria. Pero los que van a pagar la reforma tributaria son los empresarios y nadie les agradeció. ¿Son los empresarios los que pagan la reforma tributaria sí, o sí. somos los consumidores a través del costo con el alza del tabaco, con el alcohol y en tantos No, pero productos que se va a ver? son pequeñas cantidades las que se van a recaudar ahí. ¿Quién paga la reforma? ¿Nosotros que consumimos Los productos que van a ser más empresarios caros o no? van a pagar, se les va a subir desde ahora, desde el 20 al 27% Correcto. el impuesto. De tal manera que ahí efectivamente va a haber un proceso de redistribución de la renta porque la mayor cantidad de la recaudación va a provenir en régimen desde ese impuesto, digamos, no de estos otros. A ver, mi visión de todos estos impuestos adicionales, correctivos, medioambientales y todo eso, es que, y varios otros que se perdieron en el camino, digamos, porque es que la gente que hizo la propuesta de reforma tributaria quería hacer un buen sistema de reforma de tributación que fuera lo menos elusible posible, lo más que corrigiera lo más posible la economía. Y eso no es posible, o sea, eso siempre es un acuerdo político. Don Víctor, como siempre, es un gusto tenerlo acá. Este aplauso es para usted. Ok. Muchísimas gracias por